Ahora vamos a ver algunas características de las soluciones, ¿sí? Características que son importantes conocer, ¿ya? Porque con esto vamos a entender también los siguientes conceptos. Por ejemplo, tenemos que las soluciones, ¿no?, tienen homogeneidad. ¿Qué significa la homogeneidad? Quiere decir que para cualquier porción que tú analices de la solución, la relación entre las sustancias que están dentro de él, entre soluto y solvente, siempre es la misma, ¿no? O para cualquier proporción, vamos a poner, ¿ya? Para cualquier porción, ¿no?, de solución, que tomemos o que analicemos, ¿sí?, la proporción. ¿Qué significa proporción? La relación entre cantidades, ¿no?, la proporción entre las cantidades ¿no?, soluto solvente, por ejemplo, ¿no?, o cualquier soluto y con su solvente, ¿ya? Dice, para cualquier porción de solución que analicemos, la proporción entre las cantidades de soluto solvente siempre es la misma. Siempre es la misma, ¿ya? Siempre será la misma. Muy bien, siempre va a ser la misma. Muy bien. Por ejemplo, aquí, ¿no?, tenemos una bebida gasificada, ¿sí? Puede ser diferente, de cualquier marca que sea una bebida gasificada. Por ejemplo, de color amarillito, ¿no? Si nosotros aquí tenemos de esa bebida gasificada 4 litros, ¿no?, y esto vertemos un poquito dentro de otro recipiente que tiene 1 litro, entonces sus características pueden cambiar solamente en la cantidad. Por ejemplo, 4 litros, 1 litro. Pero no puede cambiar en lo demás. O sea, como la proporción siempre es la misma, dado que su dispersión es equitativa, entonces sus propiedades no pueden cambiar, como por ejemplo el sabor, el color, ¿no? Definitivamente eso debido a que la concentración es constante. O sea, la relación entre las sustancias es constante. ¿Sí? Decimos, en los líquidos o en los recipientes 1 y 2, ¿no?, en los dos recipientes, ¿ya? El color es el mismo, el color, sabor, ¿no?, olor, no varía, ¿no? ¿Por qué no varía? Porque la relación entre sus concentraciones, entre sus cantidades, siempre es la misma. No quiere decir que sea la misma cantidad, porque claro, al ser volúmenes distintos, la cantidad de soluto y solvente cambia definitivamente, sino que la relación entre ellos es lo mismo. Esto hace que sus propiedades sean constantes en cualquier porción que tú analices, así sea 1 mililitro. Eso es importantísimo en las soluciones. Por ejemplo, día de verano, ¿no? Muchas veces el Ministerio de Salud va a analizar las diferentes playas y quiere ver su contaminación, el grado de contaminación, o tal vez es apto o no apto para que las personas vayan a disfrutar de esta, ¿no?, de bañarse, ¿no?, en el verano. Entonces no va a analizar todo el volumen de la playa, ¿no?, del agua que está en la playa, ¿cierto? O sea, del agua que estás ahí no lo va a analizar todo, sino solamente lleva una muestra, ¿no? Esa muestra da una cierta proporción aproximada para todo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es una solución, ¿ya?
Claro, no va a ser el mar de todo el mundo, porque ya ahí sí cambia, dado la extensión, ¿no? Pero al menos para un pequeño espacio físico del agua de mar, podemos analizar una pequeña cantidad, a la cual se denomina muestra, ¿no? Entonces, así tú analices aquí o aquí, lo único que va a cambiar es la cantidad total, pero la proporción y sus propiedades no cambian, ¿no? Por lo tanto, tú puedes analizar aquí o aquí, ¿no? Ahora, para analizar se necesitan algunos reactivos. Imagínate que pongamos ese reactivo en la playa. No, pues no, sería un montón, mucho gasto, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una pequeña cantidad para nosotros enfocarnos o tal vez darnos una idea general, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el agua en sí de la playa, ¿no?, del mar. Muy bien, entonces eso es importantísimo, la homogeneidad en las soluciones. Sin embargo, las soluciones pueden ser de un mismo tipo, pero tú puedes prepararlos con diferentes cantidades de soluto y solvente. Entonces, ahí hay una variación, un cambio, ¿no? Es decir, su composición puede ser variable, ¿no? O sea, las soluciones de una a otra, lógicamente, su composición, ¿no?, variable. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, aquí tenemos 1 litro de una solución y aquí tenemos 1 litro también, pero de otra solución. ¿Por qué digo otra? ¿No? Por ejemplo, aquí en esta primera parte, supongamos que de hidróxido de sodio tengo solo 2 gramos, ¿ya? Y de agua tengo, por ejemplo, no sé, prácticamente el litro, ¿no? El litro de agua, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ya no tengo la misma cantidad de hidróxido de sodio, sino voy a poner un poquito más tal vez, ¿no? Por ejemplo, 3 gramos. Y el agua aproximadamente va a seguir siendo 1 litro. Mira, la composición es variable, ¿no?, porque tenemos diferentes cantidades de soluto. Sin embargo, cuando tú te vas a nombrar a la solución, en ambos casos, ¿sí? Vamos a borrar esto para que no se confunda, ¿ya? En ambos casos, ¿cómo nombras a la solución? Como hidróxido de sodio acuoso. Igual aquí, hidróxido de sodio acuoso. O sea, es el mismo tipo de solución. Pero ¿cuál es la variación entre uno y otro? Su composición, ¿no? Y esa variación de la composición, nosotros lo vamos a definir en relación a la concentración, que eso es muy importante para las soluciones, ¿no? Entonces, dices así: una misma solución, un mismo tipo de solución, ¿ya?, un mismo tipo de solución se puede formar con diferentes cantidades de soluto y solvente, como muestra el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos formar una solución de un tipo, no solo basta decir que puedes mezclar un mismo soluto, sino que también, para que sea completamente igual, tienes que decir que la cantidad de soluto y solvente sean la misma. Si no, esta es una solución que tiene una cierta concentración y esta es una solución que tenga una diferente concentración. Por ejemplo, en el desayuno, ¿no? La mamá sirve el desayuno para todos. Supongamos que a todos les ha servido leche, pero deja a libre albedrío a ustedes para echar el azúcar, endulzarlo. Entonces tu hermano tal vez le gusta con una sola cucharada de azúcar y a ti te gusta con 3 cucharadas de azúcar, ¿no?
Sin embargo, la mamá no creo que haya servido de diferentes cantidades. Vamos a suponer que haya servido igual cantidad para todos. Entonces, estás utilizando una misma cantidad de una sustancia, pero lo que tú le adicionas va a ser diferente a lo que los demás lo adicionen. Entonces, el tuyo será muy dulce, el de tu hermano será más insípido en relación a ese soluto, seguramente por los gustos. Entonces, no son completamente lo mismo. Son del mismo tipo, sí, los dos son leche con azúcar, pero no son la misma solución, ¿no? O no son la misma mezcla, en este caso no son soluciones, pero no serían la misma mezcla. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vamos a empezar a definir lo que es la concentración, que también es algo muy importante con el cual vamos a trabajar siempre en esta parte de soluciones, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos algunas características muy importantes de las soluciones. Vamos ahora a ver la clasificación o el tipo de soluciones según algunas características que tengan estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos según el estado físico de la solución. Bueno, recordemos que el estado físico lo va a definir ¿quién? El solvente. Si el solvente es líquido, la solución será líquida. Si el solvente es un gas, entonces la solución será un gas. Y si el solvente es un sólido, la solución será un sólido. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos, para que más o menos tengas un enfoque global de lo que te estoy diciendo. Muy bien. Entonces para ello vamos a poner aquí, por ejemplo, el solvente. ¿Sí? Como fase, cualquiera de estas, sólida, líquida o G, ¿no? En este caso vamos a poner primero, vamos a empezar con el sólido. ¿Bien? Terminamos con el sólido. O sea, solvente, sólido. El soluto puede ser cualquiera de los tres estados, ¿no? Por ejemplo, puede ser un sólido mismo, puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿no? Muy bien. Lógicamente, la solución tendrá que salir con algún estado físico. Y ya sabemos, ¿no? Que la solución, su estado físico depende directamente del solvente. Por lo tanto, aquí será ese, ¿no? De sólido, ¿ya? Ese de sólido. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para que tengas la idea de qué estamos diciendo. Por ejemplo, un soluto dentro de otro sólido, llamado las aleaciones, ¿no? Ahí tenemos las aleaciones. Aleación. Así se lo denomina cuando es eso. Sólido en sólido es aleación. Una aleación muy conocida, por ejemplo, es el acero, ¿no? Hierro, ¿no? Más carbono. ¿Cuál será el solvente? El solvente es el hierro. Y el soluto es el carbono. O sea, carbono en hierro. Muy bien. El latón, por ejemplo, o la lata, es el zinc, ¿no? ¿Sumado con quién? ¿Zinc con qué? Zinc con cobre, ¿ya? Muy bien. Tenemos otro como la alpaca de las monedas, ¿no? ¿Sí? De las moneditas, ¿ya? La moneda de la alpaca tiene níquel, zinc, ¿no? Estaño, dependiendo cómo sea la moneda o cómo queramos que sea la moneda, va a tener diferentes composiciones. Muy bien. Entonces ahí tenemos la aleación, ¿no? Así se denomina aleación. El acero, por ejemplo, ¿ya? Es carbono en hierro, ¿ya? Muy bien. Carbono al 2 o hasta el 6% en masa, claro, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando es un sólido, aleación. Claro, para mezclarlos vamos a tener que fundir el metal, porque en sólido, ¿cómo se mezclaría? No se puede, ¿no? Primero se funde, se homogeniza y a eso se le llama solución. Imagínate que el acero no fuese tan homogéneo, entonces no tendría esa flexibilidad o dureza homogéneamente, entonces no serviría para la construcción. Imagínate que una casa, la parte superior sea más dura que la parte inferior, o viceversa, o en el centro. No, entonces tiene que tener una homogeneidad. Por eso es que se genera esa solución, ¿ya? Muy bien, un líquido dentro de un sólido. Bueno, antiguamente habían formas de curar los dientes, ¿no? La amalgamación, ¿no? O la amalgama. Eso se denomina así. Amalgama.
¿no? Muy bien. Para las curaciones dentales, amalgama dental, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí se mezclaba, vamos a poner amalgama dental, ¿ya? Muy bien. La amalgamación puede haber diferentes. Uno de ellos es la dental. Muy bien. Aquí hay dos materiales, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes vamos a mezclar aquí? Bueno, vamos a mezclar mercurio, un poco de mercurio, que es un líquido, en algún metal. Por ejemplo, la plata, ¿no? Ahí está. Mercurio en plata. Se hacían las curaciones y bueno, quedaba selladito, ¿no? Los dientes que estaban ahí picados, ¿no? Bueno, el problema ahí es el mercurio, ¿no? Que cuando lo ingerimos genera óxidos tóxicos, muy tóxicos para nuestro organismo. Entonces puede ser hasta fatal la ingesta del mercurio, por eso ya no se utiliza. Lo que se utiliza ahora es la oclusión dental, ¿no? Oclusión dental. Quiere decir que ya no se pone mercurio, sino se pone un gas, en este caso el hidrógeno. Por ejemplo, en platino, ¿no? O en paladio, o en plata, o en algún metal que se quiera utilizar para alguna curación, ¿no? Entonces ahí tenemos un gas, que es el hidrógeno, en un sólido, que es el platino, ¿ya? Oclusión dental. Muy bien, entonces ahí tenemos los ejemplos para las soluciones cuando son en estado sólido. Pero así como este estado sólido, también puede ser el estado líquido. Ahí está, líquido, ¿no? Solvente líquido. Por lo tanto, la solución será líquida, ¿no? Pero el soluto, recuerda, al igual que aquí, puede ser sólido, puede ser líquido o gas. ¿Ya? Muy bien. Un sólido dentro de un líquido. El líquido vamos a tomar al agua, ¿está bien? El agua como líquido, ¿ya? Como solvente. Un sólido, por ejemplo, a ver, es la sacarosa en agua, o sea, el azúcar en agua. Puede ser el cloruro de sodio en agua, ¿no? Puede ser el hidróxido de sodio en agua, ¿no? El bicarbonato de sodio en agua, ¿no? Hay muchísimas sustancias sólidas que al ponerlas en agua se disuelven, muchísimas sales también. Vamos a poner uno que se llama la salmuera, ¿no? Que le hemos visto anteriormente. Salmuera, ¿no? Muy bien. La salmuera, como ejemplo, es el cloruro de sodio sólido, ¿en dónde? En agua, en H2O. ¿Te das cuenta? O sea, sólido en líquido. Entonces, una solución líquida. Un líquido dentro de otro líquido es algo muy conocido también por nosotros. Por ejemplo, hay muchos ácidos, como los ácidos orgánicos, como el vinagre. ¿Ya? El vinagre. El vinagre es una mezcla. Una mezcla de este ácido, mira, llamado ácido acético. ¿Ya? CH3COOH. ¿En dónde? En agua también. En esta parte de líquido-líquido hay muchísimas. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno en agua, o también llamada agua oxigenada, ¿no? Que sirve como cauterizante de las heridas, ¿cierto? Por su poder de oxidación. Muy bien. O la oxigenta, ¿no? La oxigenta que lo utilizan en la peluquería para teñir el cabello o teñir ropa, ¿no? Muy bien. Si tú vas, por ejemplo, alguna vez, normalmente son las señoritas lo que hacen, no está excluido los varones, ¿no? Que hagan esto, pero cuando se van a pintar el cabello, la señorita no solo utiliza el tinte, ¿no? Sino que utiliza la oxigenta, porque muchas veces ya está pintada, entonces quieren despintar, entonces esta oxigenta se utiliza como ello, ¿sí? Muy bien, muchas veces para teñir el cabello se necesita utilizar la oxigenta, que es un líquido también, que es el peróxido de hidrógeno, pero a otra concentración, igual que la agua oxigenada, pero a otra concentración, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos líquido, ¿ya? Un ácido, por ejemplo, el ácido de limón, ¿no? En agua, por ejemplo, también, ¿no? Líquido con líquido, ¿cierto? ¿No? El pisco, ¿no? El pisco, alcohol etílico en agua, ¿no? ¿Cierto? Muy bien.
Entonces, o etanol en agua llamado también. Entonces hay bastantes de líquido. Sólido líquido también hay bastantes, ¿no? Ya te mostraron los ejemplos, la salmuera, el azúcar, el hidróxido de sodio, diferentes sales como el nitrato de plata, ¿no? El sulfato de cobre. Hay bastantes sales que se pueden disolver fácilmente aquí en los líquidos. Vamos a los gases. Un gas dentro de un líquido. A ver, un gas dentro de un líquido. Por ejemplo, hay un ácido, el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Ya? O vamos a poner así mejor. Si no, no me va a alcanzar. A ver, un momentito. Borramos esta parte. Y decimos ácido, ¿ya? Ácido muriático. ¿Ya? Que es el ácido clorhídrico, ¿no? Que es un gas en agua. ¿Ya? El ácido clorhídrico es un gas, ¿sí? Llamado cloruro de hidrógeno, que cuando ponemos en agua recién toma el nombre de ácido clorhídrico, muy comúnmente llamado sodio muriático. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos un gas dentro del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Hay diferentes también sustancias gaseosas que pueden ponerse en un líquido. El amoníaco también pues, es un gas que en fase líquida o en agua también forma una solución de amoníaco. ¿Ya? Muy bien, ahora tenemos cuando el solvente es un gas, entonces el soluto solamente puede ser un gas o una sustancia que ha sido pasado a estado gaseoso. Por ejemplo, ahí tenemos, ojo, acá sería gas, ahí serían los 3 gases, ¿no? No es que pueda ser líquido, ¿no? Un líquido en gas, sólido en gas, no se da, sino que la sustancia ha pasado a estar en estado gaseoso. ¿Ya? Muy bien, entonces, cuando eso ocurre, por ejemplo, podemos ver aquí, a ver, el aire, ¿no? El aire. El aire es una mezcla ¿de qué? Primero de oxígeno, que es la mayor cantidad, ¿no? Puede ser argón, ¿no? Dióxido de carbono, hidrógeno mismo, ¿ya? Todos estos en nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno es el más abundante del aire. O también, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Gas natural, un ejemplo. El gas natural, por ejemplo, tenemos ahí al metano, ¿sí? Y al etano, ¿no? ¿Te das cuenta? Es una mezcla, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos ejemplos de diferentes soluciones en diferentes estados según tenga también su soluto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. No solo son líquidos. Sin embargo, en esta parte del curso nos vamos a enfocar más en este tipo de soluciones, ¿no? En las soluciones líquidas. Muy bien, ahí vemos entonces el tipo de soluciones según su estado físico. Faltan otras definiciones, por ejemplo, según la conductividad eléctrica, que vamos a ver, y también según la concentración, ¿no? Entonces, no es una sola forma. Hay otras maneras también de clasificar que pasaremos a ver a continuación. Vamos a clasificar ahora las soluciones según su conductividad eléctrica. Para ello hay que conocer previamente el proceso de disolución. Proceso de disolución, ¿sí? Para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Muy bien. Las sustancias, ¿no? Que nosotros vamos a juntar, ¿no? A mezclar, vamos a denominarlas soluto y solvente, ¿no? Muy bien. Entonces, el soluto, estando de forma pura, ¿no? Entre sus unidades estructurales va a haber interacción, fuerzas de atracción entre ellas, igual en el solvente, ¿sí? Ya sea de tipo iónico, molecular, dipolo-dipolo, etc. Muy bien, entonces para que unas se mezclen dentro de otras, entonces esa interacción tenemos que disociarla, ¿no? Previamente. Por eso es que el primer proceso, en el proceso de disolución, es separar dichas unidades estructurales. Muy bien, ahí está.
Entonces, para ello nosotros le vamos a brindar una cierta cantidad de energía. Muy bien, eso le llamamos entalpía 1, una variación en la energía interna de las sustancias. Igual, para el solvente, nosotros vamos a tratar de separarlos más, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces va a haber una cierta entalpía involucrada ahí, ¿no? El detalle es, ¿esa energía será mayor que 0 o menor que 0? Quiere decir que se absorbe o se libera energía. Creo que para poder disociar se tiene que absorber, ¿no? Se quiere separar. Entonces, esto aquí es un proceso, la primera parte, endotérmico. Quiere decir que vamos a absorber energía. Igual aquí, ¿no? Proceso endotérmico. Muy bien. Entonces tenemos dos procesos endotérmicos. Claro, quiere decir que estos de aquí son mayores que 0, ¿no? Listo. Ahora, el detalle es que no tiene que quedar solamente separados, sino que de forma inmediata estos van a tratar de unirse, ¿no? Entonces, las moléculas del soluto, ¿no? Ahí están, las moléculas del soluto, estarán dispersas dentro de las unidades o entre las unidades estructurales del solvente. Entonces, cuando eso ocurre, va a haber una formación de interacciones entre las unidades estructurales, ¿no? Por ejemplo, aquí, 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 ¿no? En todo va a empezar a surgir nuevas interacciones. Entonces, para ello se está liberando energía. Quiere decir que hay un cambio en el estado energético nuevamente. Y a eso se lo denomina entalpía de las sustancias, ¿no? El calor interno de las sustancias va a cambiar. ¿Ya? Ahora, este proceso, debido a que hay formación, es un proceso exotérmico. Proceso exotérmico. Muy bien. Ahora, tenemos la primera parte endotérmica y la tercera parte exotérmica. Claro, definitivamente para calcular el calor involucrado en el proceso de disolución, va a depender de los tres, ¿no? Entonces, puede ser que la primera parte sea mucho mayor que la tercera, ¿no? O puede ser que se libere mucho más energía de la que se absorbe. Entonces, el proceso puede ser exotérmico o puede ser endotérmico, ¿ya? Entonces, esto de aquí es el proceso de disolución. Primero, se disocian los enlaces, ¿no? Las fuerzas entre las unidades estructurales. Luego, es la formación de nuevas interacciones. Entonces, en este proceso exotérmico hay formación, ¿cierto? De nuevas interacciones. ¿Ya? Soluto, solvente, ¿cierto? En cambio, en esta primera parte hay una disociación de las interacciones soluto-soluto. Igual, ¿no? En esta primera parte, disociación de las interacciones solvente-solvente, ¿no? Entonces, primero tenemos que disociar esas interacciones para luego formar nuevas interacciones y generar el proceso de dispersión del soluto entre las unidades estructurales del solvente, ¿ya? Dependiendo cómo esa disociación, cómo son esas unidades estructurales, es que vamos a clasificar a las soluciones como electrolíticas y como no electrolíticas. Entonces vamos a pasar a ver esa situación de las soluciones según su carácter de la conductividad eléctrica. Ya habiendo visto el proceso de disolución, vamos a ver que las sustancias, cuando
se dispersan dentro de un líquido, ¿no? En este caso un solvente, va a empezar a surgir interacciones entre el soluto y el solvente, ¿no? Eso lo hemos visto en el proceso anterior. Ahora, dependiendo de qué tipo de sustancia se va a dispersar, la solución puede generar iones o puede ser que no los genere. Cuando genera iones, ¿no? Ya sea disociándolos o ionizándolos, entonces la solución va a denominarse solución electrolítica. ¿Por qué se le denomina solución electrolítica? Porque va a poder conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, así vamos a clasificar según la conductividad eléctrica. Una solución electrolítica es aquella, ¿no? Es aquella, ¿ya?, que conduce la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, tenemos el cloruro de sodio, que es una sustancia sólida, ¿no? Y lo vamos a hacer ingresar, ¿no? Lo vamos a verter dentro del agua, ¿ya? Lógicamente vamos a tener una bagueta, una cucharilla, una cuchara, un palito, algo con que disolver, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿no? Si nosotros analizamos como de esa manera, como si fuese un compuesto iónico, nosotros vamos a notar que va a tener cargas positivas, ¿cierto? Pero también va a tener cargas negativas, ¿sí o no? Compuesto iónico, cargas positivas, ¿no? Pero también cargas negativas, ¿no? ¿Ya? Aquí también cargas positivas, pero también cargas negativas. Esto ya lo conocemos ya, recuerdan ustedes, por el enlace iónico que vimos en algún momento, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces aquí tenemos el compuesto iónico. Tiene iones, ¿no? Estructurados, ¿no? En una red cristalina. Esa partecita recuerda. ¿Ah? Muy bien. Ahí está nuestra red cristalina del compuesto denominado cloruro de sodio. Muy bien. Entonces, esto claro, lógicamente, haciendo una vista imaginaria de lo que está ocurriendo de nuestra solución, ¿no? Entonces, el proceso por el cual las moléculas de agua vienen en su momento dado, recordemos que las moléculas de agua tienen dos partecitas, ¿no? Una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Vamos a colocar algunas nada más, suficiente creo. Ahí está. Entonces, las moléculas de agua tienen su parte negativa, ¿no? Su parte negativa y su parte positiva, ¿no? Lo negativo, bueno, se va a juntar, por decir así, o será atraído por la parte positiva, ¿no? Igual. Y lo positivo por la parte negativa, ¿no? O sea, por los iones negativos. Igual aquí, positivo, ¿no? Negativo, ¿ya? Claro, el detalle es que no va a ser uno, sino va a ser cientos de miles, ¿no? De millones de interacciones que va a haber en todo momento, ¿ya? Entonces, esa atracción entre iones hace posible que las unidades estructurales del cloruro de sodio, que nosotros llamamos iones, sean separados de esa red cristalina y se dispersen de una manera homogénea en todo el líquido o en todo el seno del líquido, que en este caso es el solvente, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que si tú tienes, por ejemplo, al catión, que en este caso viene a ser el sodio, ¿no? El sodio catiónico, el cloro aniónico, ¿no? Entonces, aquí el sodio va a ser rodeado
por muchas moléculas de agua, ¿no? Por todos lados, ¿sí? De esa manera. Así se genera su disociación. Entonces, estas partes son las negativas, ¿ya? Y el otro lado son las partes positivas. ¿Se da cuenta? Entonces, como que lo separa. Esas son las moléculas de agua, ¿no? Moléculas de agua. Esto de aquí es H2O. Igual esto, ¿no? Todos son moléculas de agua. Moléculas de agua. ¿Ya? Muy bien. Y si nosotros vemos al anión, que en este caso es el cloro, ¿no? Entonces el cloro también va a ser rodeado por muchas moléculas de agua. Pero ya no va a ser las moléculas que lo rodean, no van a estar del lado negativo, ¿no? Sino ahora van a estar del lado positivo. ¿Ya? Y la parte negativa fuera de él. Entonces, ese proceso hace que los iones estén dispersos, ¿no? Iones dispersos. Estos de aquí son iones dispersos. ¿No? Que le genera justamente esa movilidad que necesitamos para que la sustancia, la mezcla, genere o pueda conducir la corriente eléctrica, ¿no? Muy bien. A este proceso, ¿no? Donde las unidades estructurales son rodeadas por el agua, también se le denomina solvatación. Todo este proceso también se le denomina solvatación. ¿Estamos de acuerdo? Es el proceso por el cual las unidades estructurales del soluto son rodeadas por las unidades estructurales del solvente. Si la solvatación es con agua, se le denomina hidratación, ¿sí? Si la solvatación es con agua, si el soluto, el solvente es el agua, o sea, el H2O, se le denomina ¿ya? Hidratación. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese es el proceso por el cual los iones son dispersados de sus unidades estructurales más grandes, ¿no? De la red cristalina. Esto se denomina red cristalina, ¿no? Red cristalina. Eso tú lo recuerdas, que has hecho ya en compuestos iónicos, ¿no? Estas son moléculas de agua, ¿no? H2O, 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 ¿no? Entonces, esas moléculas de agua, debido a la que son polares, ¿no? Dado que para que tenga una posibilidad de disolver, la sustancia tiene que ser semejantes, polar con polar, el cloruro de sodio tiene polos definitivamente, entonces va a ocurrir ese proceso denominado solvatación. El proceso de disolución es cuando las unidades estructurales van ahora a interactuar con estas, ¿no? Con las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, por estos iones es que esta solución se denomina solución electrolítica. Ahora, no solamente pueden ser sales, también pueden ser algunas moléculas como el cloruro de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Los ácidos, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos la solución electrolítica.